Vamos a iniciar con esta primera conferencia. La primera conferencia que vamos a tener en el día de hoy sobre este tema, la sanidad divina, es un caso para la sanidad. Un caso para la sanidad. Hay muchos que debaten si Dios todavía sana hoy, como lo hizo en los tiempos de la Biblia. Es mi opinión que la sanidad no solo sigue siendo para hoy, también es la voluntad de Dios de que todo el mundo sea sano. Voy a intentar establecer brevemente una teología para la sanidad. Más luego, en este seminario, veremos qué medidas prácticas podemos tomar para empezar a ver sanidades. Voy a compartir 7 argumentos en favor de la sanidad divina. 7 argumentos que apoya la idea de que Dios no solo puede sanar hoy, pero quiere hacerlo y te quiere usar a ti. Y por sanidad divina quiero decir que la sanidad divina sucede cuando Dios interviene, ya sea a través de una persona, una sustancia o sobrenaturalmente, para restaurar la salud o el cuerpo de una persona en alguna manera, progresiva o instantáneamente. ¿Okay? Esa es la definición que quiero dar para la sanidad divina. Y déjame desglosar esto un poco. La sanidad divina sucede cuando Dios es el que interviene, ya sea a través de una persona. ¿Cómo es que Dios puede intervenir a través de una persona? Bueno, cuando alguien ora por usted, cuando tú oras por una persona, si tú le pones la mano a una persona, si Dios usa el don de sanidad o de dones de sanidades en una persona, es donde Él interviene a través de una persona. O una sustancia. Sí, Dios puede usar sustancias para también transmitir la fe y la virtud y el poder para poder sanar. Por ejemplo, Jesús usó lodo. El lodo no tenía ningún poder, pero Dios lo quiso usar. Usó saliva. Saliva no tiene ningún poder, pero lo quiso usar. Usó aceite. La Biblia dice que los creyentes deben ungir con aceite. El aceite no tiene ningún poder, pero Dios lo usa, ¿verdad? Es símbolo, ¿verdad? Agua. También Él usó, se puede usar. El hecho es que Dios puede usar hasta medicina. Una medicina que no hubiera sanado, pero con la intervención de Dios sanó, todavía es sanidad divina. O si no lo hace a través de una persona o una sustancia, lo puede hacer sobrenaturalmente. ¿Cómo así sobrenaturalmente? Bueno, es posible que Dios a través de una palabra que usted crea y reciba, Dios te sane, sin que nadie te toque, sin coger medicina, sin coger ninguna sustancia. Es entre tú y Dios directamente. O tal vez Dios mande un ángel para poder sanarte. O tal vez a través de tu orar y pedirle a Dios, Dios te sane. El hecho es que Dios, hay sanidad divina cuando Él interviene a través de una persona, sustancia o sobrenaturalmente. ¿Para hacer qué? Sanidad tiene que ver con restaurar la salud. Restaurar la salud o el cuerpo de una persona en alguna manera. Algunas veces es un brazo, algunas veces es el cuerpo entero, algunas veces es algo interno, algunas veces es algo externo, ¿verdad? Y esto puede pasar progresiva o instantáneamente. Es importante saber que cada vez que alguien es sanado, no siempre tiene que suceder instantáneamente. Okay. Algunas veces es progresiva y yo diría que es posible que muchas veces son progresivas las sanidades de Dios. Ahora, ¿cuál es el primer argumento en favor de la sanidad divina? Bueno, lo primero que yo diría es, número uno, la sanidad y la naturaleza de Dios. La sanidad y la naturaleza de Dios, el primer argumento en favor de la sanidad divina. La teología es el estudio de Dios.
Aunque no hemos visto a Dios, lo podemos conocer a través del estudio de la naturaleza y las escrituras. Mira lo que dice Romanos capítulo 1 y verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vemos que lo invisible de Dios, sus atributos, pueden verse reflejado en la naturaleza, en la creación, las cosas que Dios ha hecho. Por supuesto, la revelación más grande de quién es Dios se puede ver en la persona de Jesucristo. Dice en Colosenses capítulo 1 y verso 15 que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando habla de Jesús siendo primogénito, no significa que Él fue creado como toda la creación. No es que Él es un ser que Dios hizo primero antes de todas las otras cosas. Quiere decir que Él tiene preeminencia, Él tiene prioridad, Él tiene un estatus por encima y más mayor que cualquier otra cosa creada en este mundo. Hebreo 1 verso 3 también dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús es el resplandor, Jesús es la imagen de Dios. Acerca de ver a Dios en la persona de Jesucristo, Bill Johnson dice que Jesucristo es teología perfecta. Jesucristo es teología perfecta. En otras palabras, todo lo que queremos conocer acerca de Dios lo podemos ver manifiesto en la persona, en la vida y en el ministerio de Jesucristo. Una de las cosas que la Biblia revela de Dios es que Él es inmutable. Diga conmigo, inmutable. Inmutable significa que Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no cambia, pero su mente sí puede cambiar. Sus métodos sí pueden cambiar, pero su naturaleza, su personalidad o su esencia nunca cambiarán. Ahora, como Dios es tan grande y su naturaleza es tan trascendente o más allá de nuestra comprensión, Él ha revelado su naturaleza inmutable a través de los nombres que nos permiten entender quién es Él y cómo Él opera. Por aclaración, estos nombres son más como frases u oraciones que reflejan una característica de Dios. Por ejemplo, Él se revela en la Biblia como Yahweh Jireh. Okay. Algunos reconocen la palabra Jehová Jireh, pero el nombre del Yahweh Jireh, okay, que significa el Señor nuestro proveedor o el Señor proveerá. En otras palabras, está en la naturaleza de Dios el proveer las necesidades de su pueblo. Por consiguiente, su pueblo puede esperar su provisión cuando estén en necesidad. Pero en uno de sus nombres, que es más relevante a nuestro discurso sobre la sanidad, es el nombre Yahweh Rafa, que significa yo soy el Señor tu sanador, o yo soy el Señor quien te sana. Este nombre, cual revela una característica que no modifiquen quién es Dios y cómo Él opera, apoya la idea de que Dios no solo sanaba en el pasado, sino que todavía sana hoy y también sanará mañana. La naturaleza de Dios es un argumento en favor de que Dios todavía sana hoy. Si Dios sanaba ayer, está en su naturaleza todavía sanar hoy y sanar mañana. Okay. Argumento número 2 en favor de la sanidad divina es la sanidad y la expiación. La sanidad y la expiación. Otra evidencia de la idea que Dios no solo sana hoy en día, sino que también
es su voluntad sanar a todo el mundo, es la expiación o el sacrificio de Jesucristo. El profeta Isaías, hablando de Jesús y su sacrificio, profetizó estas palabras: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay ningún cristiano que argumentará que este pasaje se refiere al sufrimiento de Jesús durante su pasión. Pero hay muchos que ven en este pasaje el profeta Isaías solamente hablando de Jesucristo tomar nuestros pecados de una manera espiritual, y lo apoyan haciendo referencia a Primera de Pedro capítulo 2 y verso 24, quien dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. So ellos dicen, ese pasaje tú no puedes usarlo para decir que Dios todavía sana hoy, o que la sanidad fluye del sacrificio de Jesucristo, porque cuando Pedro usa ese verso, él lo usa en un contexto espiritual. Pero me gustaría citar a un hombre llamado F.F. Bosworth, y en su libro Christ the Healer, o en español Cristo el Sanador, hablando de este mismo pasaje de Isaías, él dice que las palabras hebreas kolai y makob, que han sido traducidas incorrectamente en la versión en inglés como dolores y tristezas emocionales, todos los que se han tomado el tiempo para examinar el texto original han encontrado que es reconocido algo que es reconocido en todas partes. Estas dos palabras significan respectivamente enfermedades y dolores, hablando de algo físico. En todas las otras partes del Antiguo Testamento, la palabra kolai es interpretada como enfermedad. Lo vemos en Deuteronomio, en Primera de Reyes, Segunda de Crónicas y muchos otros textos. Por lo tanto, el profeta está diciendo en este cuarto verso: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores físicamente. El lector puede referirse a cualquier comentario estándar para testimonios adicionales sobre este punto, pero no hay un comentario mejor que Mateo 8, 16 al 17. Mira, si tú quieres saber qué significa algo, el mejor comentario sobre la Biblia es la Biblia. Y la misma Biblia comenta sobre este pasaje. Dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Diga conmigo: sanó todos los enfermos. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En otras palabras, este texto en la actualidad está diciendo que Jesús no solo tomó nuestros pecados sobre sí mismo, sino también nuestras enfermedades y dolores físicos. Mateo en verdad cita este pasaje en capítulo 8, 16 a 17 para decir que Jesús cumplió esto cuando él estaba físicamente sanando a los enfermos durante su ministerio. A través del derramamiento de su sangre, nosotros recibimos el perdón espiritual para nuestros pecados. Pero a través de sus lastigazos y el maltrato físico de su cuerpo, recibimos sanidad física para nuestras enfermedades. Ese es el segundo punto en favor de la sanidad divina. Número 3, la sanidad y el ministerio de Jesús.
la sanidad y el ministerio de Jesús. Como cité anteriormente, Jesucristo es teología perfecta. En otra palabra, si queremos conocer el corazón de Dios y su voluntad, solo tenemos que mirar a Jesús. Él representó al Padre perfectamente. Jesús dijo: si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Él dijo: yo y el Padre uno somos. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hablando de la voluntad de su Padre, Jesús también dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús durante su ministerio terrenal que su Padre también hacía? Según los siguientes pasajes, Jesús sanó a todos los que vinieron a Él por sanidad. Mira lo que dice por ejemplo, en Lucas 6, 18 al 19. Dice: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Hechos 10, verso 38. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sabía usted que Jesús nunca, escuchen esto, nunca hizo regresar a alguien enfermo que vino a él pidiendo sanidad? Esto incluye las personas que ni siquiera le dieron las gracias o decidieron seguirle. Yo no creo que Dios sana todavía hoy, porque si Él estuviera sanando, ¿por qué entonces la gente no, tú no ves que cuando son sanos se quedan y permanecen en la iglesia y permanecen en Dios? Es que no importa si ellos le agradecen o lo siguen. Dios quería sanar y lo hizo, y todavía lo hace hoy. Un ejemplo de esto son los 10 leprosos. En Lucas capítulo 17 que fueron sanados, solo uno regresó para darle gracias a Jesús. Sin embargo, Dios no le impidió ni le quitó la sanidad a los otros 9 leprosos. La sanidad es uno de los lenguajes de amor de Dios. Él no solo hacía las sanidades para ganar un inconverso o para afirmar su ministerio o el evangelio, pero sí quería demostrarle que Él los amaba, porque Dios es amor. El cuarto argumento en favor de la sanidad divina es la sanidad y el perdón. La sanidad y el perdón son dos lados de una misma moneda. También es interesante notar que la idea de la sanidad física y espiritual frecuentemente van juntas en las Escrituras. David dijo en el Salmo 103, verso 3, que Dios perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras enfermedades. En los evangelios, Jesús perdona los pecados de un hombre paralítico y después lo sana físicamente de su condición. Eso lo vemos en Mateo 9. Pero mira lo que dice Santiago capítulo 5, versos 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y note esto: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No todas las enfermedades son relacionadas específicamente al pecado, pero el punto es, cualquiera que sea su necesidad, sea por una sanidad física, espiritual, emocional, es la voluntad de Dios hacer ambas. Sanarte emocional y espiritualmente y sanarte físicamente. Las ideas van junto en las Escrituras. Argumento número 5 en favor de la sanidad divina para hoy es la sanidad y la salvación. La sanidad y la salvación. Adicionalmente a esto, aún dentro de la palabra griega para salvación, ¿cuál es la palabra sozo? Está la idea de libertad para la persona completamente. En esta palabra sozo griega para salvación, o que se traduce salva, está la idea de la salvación para la persona completamente. La palabra puede ser traducida como salvar, sanar, rescatar o libertar. Por ejemplo, la palabra griega sozo es traducida como salvos en el sentido espiritual en Hechos capítulo 4 verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser sozo, ser salvos. En Mateo capítulo 9 y verso 22, la palabra sozo es traducido como salvado o salva, pero en el sentido físico. Primero lo vimos en el sentido espiritual, mira cómo se usa en el sentido físico. Pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha sozo, te ha salvado. Y la mujer fue sozo, fue salva desde aquella hora. En Lucas capítulo 8 verso 36, la palabra sozo es traducido como salvado en el sentido de liberación. Mira lo que dice: y los que lo habían visto les contaron cómo había sido sozo, salvado el endemoniado. El concepto de solo espiritualizar las cosas y descuidar lo físico o lo material viene de una filosofía griega. Pero en el pensar hebreo, como los hebreos pensaban, Dios estaba interesado en el hombre completo, cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, Dios está interesado en salvar, en sanar, en rescatar y libertarnos espiritualmente y físicamente. Aún más importante, Dios desea que esta sea nuestra realidad hoy. La Biblia dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios quiere santificarle por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Dios está interesado en todo nosotros, no solamente la área espiritual de nosotros. Por lo tanto, ¿es la voluntad de Dios perdonar pecados hoy? ¿Es la voluntad de Dios perdonar pecado hoy? Ok. ¿Es la voluntad de Dios salvar a pecadores hoy? Entonces también es la voluntad de Dios sanar hoy a los enfermos. No hay excepciones. Usted pudiera pensar: si Dios está dispuesto a sanar a todos hoy, entonces ¿por qué no todos son sanados? ¿Por qué no todos están siendo sanados cuando oran por ellos? Bueno, por la misma razón que no todos son salvos, no todos vendrán a Dios o pondrán su confianza en Dios para su sanidad. Cada persona que vino a Jesús para ser sanado en los evangelios fueron sanados sin excepción. Y Jesús no ha cambiado. Esto me apasiona, me molesta un poco si me ven, es que me apasiona estos puntos.
Número 6, punto en favor de la sanidad divina para hoy, es la sanidad y la naturaleza humana. Otra evidencia de que Dios está dispuesto a sanar hoy y que Dios está dispuesto a sanar hoy es el cuerpo humano. ¿Cuándo fue la última vez que usted se ha cortado? ¿O cuándo fue la última vez que usted tuvo una gripe? ¿Notó que su cuerpo automáticamente tiene un proceso para tratar de sanarte? Si usted se corta, de una vez la sangre comienza a fluir a la zona donde hay una herida abierta. La sangre entonces forma una capa protectora para cubrir el área expuesta. Después el cuerpo comienza a reparar los capilares afectados y a crear una nueva piel o cobertura. Cuando el proceso ha terminado, dependiendo de qué tan pequeña fue la herida, terminas completamente nuevo. O si usted padece una gripe, su cuerpo comienza a trabajar para crear estabilidad. Sus anticuerpos y su sistema inmunológico comienzan a luchar para acabar con cualquier germen o infección. Su cuerpo también crea ciertas proteínas para fortalecerlo y sanarlo. Dios nos creó para sanarnos y sobrevivir. Esta es una gracia dada a toda la humanidad, aun si rechazan a Dios y nunca vienen a Él. Este proceso de sanidad natural, este proceso de sanidad es natural, pero refleja el corazón, intención y deseo de un Dios sobrenatural. Argumento número 7 en favor de la sanidad divina para hoy es la sanidad y los esfuerzos humanos. ¿Y qué decimos de los hospitales y la medicina? Dios ha provisto elementos de sanidad en la misma naturaleza de la tierra para ayudar a traer salud y sanidad física. Además de los alimentos y plantas naturales que los doctores pueden usar, ellos también han creado tratamientos para tratar de ayudar a las personas que están dolidas o enfermas. ¿Crees acaso que los doctores y las enfermeras tienen más compasión que Dios? Mejor aún, permíteme hacerle otra pregunta. Si no es siempre la voluntad de Dios sanarle, entonces ¿por qué usted va a los doctores? ¿Por qué usted busca ayuda para sus enfermedades y sus dolores? Si Dios quiere que algunos estén enfermos y luego ellos van a los doctores buscando ayuda, ¿no estarían ellos en desobediencia? Es que Dios me tiene así por un propósito. Pero ¿por qué tú vas al doctor entonces? Es que Dios me tiene enfermo por esta razón. ¿Por qué tú estás cogiendo medicina? ¿Está yendo en contra de la voluntad de Dios lo que me está diciendo? Como dice Art Thomas, si no es la voluntad de Dios sanar a todos, entonces ¿por qué anduvo Jesús por todas las partes sanando a todos los enfermos? ¿Estaba Él yendo en contra de la voluntad de su Padre? Creo que esto es bien obvio. Si está en la naturaleza de Dios, cual no cambia, el sanar, si la sanidad fue parte de la expiación de Jesucristo, si la sanidad y el perdón son dos lados de la misma moneda, si toda la naturaleza apunta hacia la sanidad, entonces, ¿cómo puede alguien pensar que Dios no quiere sanar hoy? Y aún si lo hiciera, que no siempre es su voluntad hacerlo. Creo que es porque hemos dejado que nuestras experiencias, nuestras tradiciones y nuestros prejuicios informen a nuestra fe en vez de la palabra de Dios informar a nuestra fe.
Yo estoy convencido por la palabra de Dios que Dios todavía sana hoy. Yo estoy convencido por la palabra de Dios que sí es la voluntad de Dios sanar a todos hoy. Y estoy aún más convencido que Dios está dispuesto a usarnos a usted y a mí como instrumentos para sanar si le permitimos hacerlo. Art Thomas, este mismo evangelista y autor, provee su propia lista de argumentos en favor de la sanidad divina en un video de YouTube titulado 10 Things Jesus Never Said About Healing, o en español, 10 cosas que Jesús nunca dijo acerca de la sanidad. Mira lo que dice Art Thomas en este video, y lo dice sarcásticamente estas cosas. Él dice que nosotros podemos aprender mucho de las cosas que Jesús dijo, pero también mucho de las cosas que Jesús nunca dijo. Por ejemplo, Jesús nunca dijo: lo siento, pero no es la voluntad de mi Padre sanarte. Jesús nunca dijo: lo siento, pero mi Padre está formando tu carácter, así que tendrás que quedarte leproso un poco de más tiempo. Jesús nunca dijo: mi Padre no quiere sanarte hasta después de que mueras. Porque hay alguno que dice: sí, Dios quiere sanarnos todo, pero va a ser al final, cuando Él regrese y resucitemos con cuerpo glorioso. Ahí es que todos van a ser sanados. Jesús nunca dijo: me gustaría sanarte, pero mi Padre dice que todavía no. Consulta conmigo la próxima vez que pase por tu pueblo. Jesús nunca dijo: mi Padre os dio esta enfermedad para que yo pueda lucir más glorioso. Tienes que agradecerle por hacerme lucir también. Porque hay algunas personas que dicen: es que Dios me está dejando de esta forma, con esta condición, para que Él se pueda gloriar en mi perseverancia durante mi enfermedad. Jesús nunca dijo: desafortunadamente, esta enfermedad es un castigo por tu pecado y necesitas cosechar lo que sembraste. No, pastor, Dios no me quiere sanar porque yo pequé y esta enfermedad me vino como consecuencia. No le pida a Dios que me sane. Tal vez aún después de escuchar estos argumentos en favor de la sanidad divina, usted o alguien escuchándome tenga otros argumentos en su mente. Permíteme dirigirme hacia algunas objeciones populares en contra de la sanidad divina para hoy. Pero antes de entrar en esas objeciones, quiero aclarar lo que no significa sanidad divina. ¿Okay? Lo que no significa creer que Dios todavía sana hoy y que nos puede usar a nosotros. ¿Okay? Dios, siendo capaz y dispuesto a sanarnos hoy, no significa que los cristianos no se pueden enfermar. Por favor. Porque estos son los argumentos en contra de nosotros que la gente usa. O tú crees que Dios sana hoy y mírate a ti con una gripe. Mírate a ti enfermo, mírate a ti con esa condición. Creer que Dios sana no significa que nunca nos vamos a enfermar, que nunca nos va a dar un dolor, que nunca nada nos va a pasar. Creer que Dios sana hoy y nos puede usar no significa que los cristianos no envejecerán. Si tú crees en la sanidad divina, ¿por qué te estás poniendo viejo? Porque tú sabes lo que pasa cuando uno se pone viejo. ¡Qué ignorancia! Perdona, déjame no decir eso, porque si hay alguien pensando así, no quiero lo quiero ofender, pero con la palabra, no con otras cosas extra. Si lo voy a ofender es diciendo lo que dice la palabra, ¿eh? Creer que Dios sana hoy y que te quiere usar a ti y a mí no significa que los cristianos nunca pueden morir. Dios es soberano y Dios me protege, nunca voy a morir, o yo voy a morir cuando Dios diga. Ok, entonces ¿por qué Dios dice no diga que si Dios permite algo? Porque tú nunca sabes del día de mañana.
Creer que Dios sana hoy y que nos quiere usar no significa que los cristianos no deben usar medios naturales ni acudir a los médicos. Hay muchas personas que dicen, pero tú crees que Dios sana, ¿por qué tú estás cogiendo esa medicina? ¿Por qué tú estás yendo a esa cita médica? Les puedo decir esto, si alguien le viene con algo así, dile a ellos que Dios nos ha provisto con múltiples corrientes de sanidad. La sanidad divina es una. Lo que Dios quiere es que seamos sanos. Y lo que Él hizo es proveernos con múltiples opciones de cómo buscar la sanidad. Nos dio la sanidad divina, así como nos dio las cosas naturales, así como le dio sabiduría a doctores. Creer que Dios sana no te limitas a solamente si te da un dolor de cabeza, tengo que orar hasta que se me vaya este dolor de cabeza. Coge un aspirin, coge un Tylenol, ¿ok? Ahora, si tú estás en un lugar que no hay nada de eso y se te olvidó tu cartera, entonces, Señor, por favor, ayúdame con esta migraña, ¿ok? Si te duele el estómago, vete al baño. Pastor, esto es un seminario, de verdad, esto es un seminario. Ok. Ahora, ya que hemos aclarado estos puntos, vamos a ver algunas objeciones para la sanidad divina y cómo refutarlos. ¿Están dispuestos? ¿Están listos? Estas son algunas objeciones que la gente usa hoy en día para decir que Dios no sana hoy regularmente o no usa gente regularmente para ver la sanidad divina. Mira una objeción. Número 1. Algunas enfermedades son un juicio de Dios o una consecuencia de un pecado o maldición. Por lo tanto, debemos soportar el sufrimiento de la enfermedad para la gloria de Dios. Soportar la enfermedad moldea nuestro carácter. Le voy a decir varias cosas y mi tiempo está limitado y yo digo tantas cosas que quiero decir. Pero déjame decir varias cosas. La gente que piensan así lo dicen por varias razones. Número 1, porque malinterpretan un pasaje de Pablo hablando de un aguijón. Yo voy a hablar de eso, es uno de mis puntos, no lo voy a desglosar ahora, ¿ok? Que ese aguijón era una enfermedad, ¿verdad? Otros, sin saberlo, están cogiendo eso de tradiciones de la iglesia. Ustedes saben que cuando la iglesia se estaba desarrollando, hubo un movimiento de monjes que se quisieron separar de la iglesia, que ellos estaban viendo que se estaban modernizando y corrompiendo y poniéndose más mundanos. Ellos decidieron apartarse en el desierto. Ellos decidieron ir en lugares donde ellos podían sufrir para poder matar esta carne. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían aceptado una filosofía griega que venía aún de los gnósticos, que era un grupo hereje, que ellos decían que todo que es cuerpo y físico, todo lo que es material es malo y solamente lo espiritual es bueno. Eso suena como mucha gente, iglesia legalista hoy en día. Si es mundano, si es físico, si es natural, si es de este mundo, entonces eso es pecado. Solamente lo que importa es lo espiritual, lo celestial. Dios está interesado en todo. Tu trabajo secular no es un trabajo secular. Ese término secular no está en la Biblia. Tu trabajo todavía es parte del reino. Y por eso es que tú tienes que trabajar para la gloria de Dios. Todavía tienes que ser honesto. Tu cuerpo, tu alma, las cosas que disfruta tu alma, tu mente, tu corazón, esas cosas son buenas. El hecho es que esta tradición que fue desarrollado especialmente en la iglesia católica romana y después también en otros grupos más pequeños y movimientos de santidad, ¿ok? ¿Cuántos han escuchado, aunque esto está en la Biblia, ¿verdad? Santidad a Jehová. Pero los legalistas usan eso. Santidad a Jehová, santidad. Es que esa frase viene también de movimientos de santidad que son raíces también del movimiento pentecostal. No tengo tiempo para entrar en todo esto. Déjame. El hecho es que ese pensar de que debemos sufrir, y usan otro pasaje del hombre que nació ciego. Y cuando Jesús lo vio, una de las cosas que él dijo que esto es para la gloria de Dios.
pero malinterpretan el pasaje. El pasaje no está diciendo que la enfermedad del ciego es para la gloria de Dios, sino que la sanidad que él iba a hacer en el momento iba a ser para la gloria de Dios. ¿Quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? ¿Su propio pecado o una maldición generacional? Jesús dijo ninguno. Esto pasó para que Dios se pueda glorificar el día de hoy. ¿Y cómo se glorificó? Sanándolo. Hermano, no piense. Mira, tú sabes que algo que yo he visto personalmente es que cuando uno está enfermo, uno no es más espiritual. Yo sé que hay historias de que, wow, le dio cáncer a esta persona y se puso más humilde y se puso más paciente. Tal vez puede haber excepciones, pero no fue el cáncer que le moldeó el carácter. Fue la realización que el tiempo de esa persona está limitada y que lo más importante es Dios. Pero yo noto, y eso pasa en mi vida, cuando yo estoy enfermo, yo soy más irritable, yo más me frustro, estoy más débil, no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no quiero hacer nada espiritual, ponme la televisión, quiero ver, no me digan nada, no quiero cuidar a los muchachos, nada. ¿Ok? Cuando yo tengo gripe, no me hable. Usted ha visto gente en los hospitales, cuando están enfermos son más irritables. Para mí, yo no he visto que tener una enfermedad y soportarla le trae gloria a Dios. No estoy diciendo que si usted tiene una enfermedad o alguna cosa en su cuerpo, no significa que usted está en pecado. No estoy diciendo nada de eso. Ya yo terminé de refutar ese punto, ¿verdad? El hecho, lo que estoy diciendo es, no te aguantes a la enfermedad porque tú piensas que Dios te lo dio como consecuencia. Y es posible que tú sí recibiste consecuencia de un pecado. Eso, Dios sí usa la enfermedad para juzgar. ¿Okay? Pero no te quedes con eso pensando yo tengo que sufrirlo, porque lo que Dios quiere es que te arrepientes y que seas sano y salvo. ¿Okay? No tengo tiempo. Ok, otra objeción. Yo hubiera dicho más, pero otra objeción. ¿Por qué debe un creyente ir al hospital hoy? Porque los que creen en la sanidad divina ¿por qué ellos no van a los hospitales y los vacían? ¿Por qué la iglesia se escondió durante la pandemia de COVID? Si ustedes creen que Dios sana hoy, ok, yo no tengo el tiempo para desglosar, refutar cada uno de estos puntos, pero déjame decir, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Por qué debe un creyente ir al hospital hoy? Otra vez, porque Dios ha proveído múltiples corrientes y opciones para buscar la sanidad. La sanidad divina es la más mejor, pero es una de otras que Él ha provisto. ¿Okay? Pregunta, ¿por qué los que creen en la sanidad divina no van a los hospitales y lo vacían? Fácilmente, porque el hospital, especialmente hoy en día, no permite que uno vaya a orar como uno quiere. ¿A quién tú has escuchado que le permiten a una persona ir a cualquier piso, en cualquier momento, orar por cualquier persona? No, hay reglas. Ahí tú tienes que tener tal vez una capellanía, o tú tienes que hacer credenciales. Los hospitales, para evitar algo que suceda, y los seguros y demandas no permiten que uno vaya al hospital. Eso es número uno. Número dos, acerca de esa respuesta, solamente porque alguien está enfermo no significa que Dios lo va a sanar en ese mismo instante. Jesús, cuando fue a sanar al hombre paralítico, ¿se recuerdan de 38 años? Él entró en un lugar donde había muchos enfermos, pero Él solamente fue a uno y lo levantó. Porque Él no sanó todo ese lugar y lo vació de gente sana saliendo de ahí, porque Él estaba haciendo lo que el Padre le enseñaba. Aún si el hospital permite que entremos, solamente vamos a poder orar por esas personas que Dios permite que se levante. Okay. ¿Por qué la iglesia se escondió durante la pandemia de COVID? Que número uno, no todas las iglesias se cerraron. Eso es lo primero, no todas lo hicieron. Número dos, se lo hicieron no por algunos, no por miedo, sino por compasión. Porque no se sabía cómo esto se estaba transmitiendo, cómo esto iba a afectar, y se estaba hablando que por favor ayúdanos a ayudar a esta situación con no salir y no hacer esto. Por lo tanto, por amor a lo que el gobierno estaba pidiendo para ayudar la sociedad en general, la iglesia no salió de sus puertas. Pero le voy a decir esto: cuando yo noté que esto ya era más allá que ayudar al público y que era una agenda
agenda del gobierno y una agenda de gente liberales, yo dije, vamos a abrir la puerta otra vez. Aunque tengamos que usar medidas para que la gente entre, pero ¿cómo es que están dejando las clínicas de gente abortada abierta? ¿Cómo es que están dejando a la gente ir a los lugares de licor y de alcohol y eso está abierto? ¿Por qué la discoteca pueden abrir? ¿Por qué la gente satánica pueden abrir y la iglesia no puede abrir? ¡Eso es satánico! Esa agenda fue satánica. Cuando yo vi eso, nosotros ya teníamos la puerta abierta en junio. Cerramos en marzo, cerramos por abril. En mayo ya yo estaba, esto está raro. Y ya en junio, puertas abiertas, vamos a regresar. ¿Ok? My God. Perdón, mi gente, esto es un seminario. Yo tengo que calmarme. Déjame calmarme. Sí, lo tengo ahí, pero no el agua, no el agua. No el agua. Ok, otra objeción, el tiempo. Otra objeción en contra de la sanidad divina, ¿verdad? Gente que dicen que Dios no todavía lo hace hoy o que usa gente regularmente. La sanidad divina fue para confirmar el evangelio o ministerio de Jesús y los apóstoles. Hoy ya no es necesario. Eso es lo que dicen. No hay necesidad de que creamos a Dios por sanidad divina, porque tenemos una tecnología, tenemos ciencia, tenemos medicamentos, tenemos hospitales, tenemos tantas cosas. Y en ese tiempo Dios lo permitió porque Él estaba confirmando su ministerio y el evangelio y los apóstoles. Y ya después que ellos escribieron las cartas del Nuevo Testamento y tenemos la Biblia, ya no hay necesidad de hacer todas estas cosas sobrenaturales ni creer para esto. Solamente tenemos que ir a la palabra. ¿Qué pasó, pastor? ¿Usted no cree en la suficiencia de la palabra de Dios? You don't believe in the sufficiency of the word of God. Es la misma palabra de Dios que nos manda a orar por los enfermos. Es la misma palabra de Dios que nos manda a creerle a Dios por los milagros. La Biblia nos dice todo lo que necesitamos para ser salvos y tener una relación con Dios. Y parte de lo que nos manda es creer y hacer estas cosas. Y déjame decir, aunque la sanidad sí tuvo un papel en confirmar y afirmar el ministerio de Jesús, los apóstoles y el evangelio, eso no fue el único propósito de la sanidad y los milagros. No puede coger un propósito y reducir todo el propósito de algo a esa sola razón. Eso fue uno de muchas razones. Como yo dije, una de las razones que Dios sanaba era solamente porque Él amaba a las personas. Si le daban gracia o no, si le seguían o no, lo sanó. Okay? Eso refutando eso. Aquí está el último. Quería dejarle más tiempo a este. ¿Y qué tú dices, pastor, del aguijón de Pablo? Dios le dio un aguijón que Él le pidió 3 veces que se lo quitara. Y Dios no se lo quitó. ¿Cómo tú sabes que esa persona no tiene un aguijón para humillarlo, para mantenerlo humilde, para que Dios se glorifique en esa persona? Ok, vamos a leer este pasaje. Yo no sé por qué hay tanto debate sobre este pasaje. Hermanos, hay mucho debate sobre qué significa este pasaje y el aguijón de Pablo. Tal vez usted no lo sabía, pero yo se lo estoy diciendo. En los círculos teológicos y las iglesias, cuando hablan del aguijón de Pablo, es un debate, es una controversia. Ok. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 7 a 10. Mira esto. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque en los versos anteriores él estaba hablando de un hombre, cual se estaba refiriendo a él mismo, pero no quería decirlo directamente. Un hombre que tuvo visiones y experiencias fuera del cuerpo, dentro del cuerpo no lo sabía, pero que él vio cosas que no podía ni hablarlo. Él dice, y por la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Dónde fue el aguijón? Ok, en la carne. Vamos, y después una coma, y el autor Pablo te está diciendo qué fue el aguijón. ¿Cómo es que tú estás? Porque hay debate. Un mensajero de Satanás. ¿Cuál fue el aguijón de Pablo? Un mensajero de Satanás que hacía ¿qué?
¿Que hacía qué? Que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, y después él dice, verso 8, y después yo voy a regresar a esto. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ok, le voy a explicar esto en 2 minutos porque tengo que terminar. Me falta 4. Lo que Pablo recibió fue un aguijón. El aguijón es una metáfora que está simbolizando los ataques de un demonio, de un espíritu, que estaba bofeteando, estaba golpeando, le estaba haciendo daño a su carne, su cuerpo físico. ¿En qué sentido? A través de las persecuciones que se levantaban en contra de él. Usted lo puede ver en el capítulo 11 de 2 de Corintios. Él da una lista entera de todo lo que ese hombre tuvo que sufrir por el evangelio, por su llamado como apóstol. Aquí mismo habla acerca de sus debilidades, y algunos dicen, debilidades, ¿tú ves eso? Eso se está refiriendo, porque en la palabra griega se puede referir a alguna debilidad física de enfermedad o algo así. No, está hablando de que cuando ese hombre iba a cualquier lugar, siempre se levantaba el diablo en gente para perseguirlo. Que él no podía llegar a un lugar sin que le tiraran una piedra, le dieran una trompada. Donde quiera que él iba y predicaba a Jesucristo, él sabía ya, déjame esperar el golpe. ¿Qué? Yo voy a sufrir por este llamado. Y lo que la gente quiere decir es, no, era una enfermedad. Porque si tú vas al libro de Gálatas, él habla de que los Gálatas hubieran dado sus ojos por él, porque lo vieron como un ángel cuando él fue a ellos. Posiblemente Pablo sí llegó enfermo. Tal vez llegó con una situación de sus ojos cuando fue a Gálatas. Yo no lo creo. Yo creo que él está diciendo una metáfora en este momento. Que él está diciendo que ustedes, cuando primero me recibieron como un ángel y hubieran sacado aún sus propios ojos para dármelo. No creo que él estaba diciendo que él tenía problemas con los ojos. Pero anyways, aunque yo conceda ese punto en Gálatas no tiene que ver con este aguijón. El aguijón de Pablo era que donde quiera que él iba se levantaba persecución en contra de él, que era incentivado, que era motivado por un espíritu diabólico. That's what it was. Escuchen esto, y lo pueden buscar. En ninguna parte de la Biblia la enfermedad se habla como algo positivo en sí mismo. Tú no vas a encontrar ninguna parte de la Biblia donde habla las enfermedades son buenas. Estar enfermo es bueno. Es de Dios estar enfermo. No, tú no lo vas a encontrar. Cuando Pablo habla de debilidades y de lo que está pasando, persecuciones, necesidades, angustias, está hablando de los resultados de predicar el evangelio y su llamado apostólico. Por el tiempo voy a concluir. Con esto concluyo. De nuevo, es mi opinión que es la voluntad de Dios que seamos sanos. Y Él nos quiere usar como vasos para expresar este lenguaje de amor. Pero para hacerlo necesitamos ciertas herramientas que nos va a permitir ser canales de su poder. Por lo tanto, en la próxima conferencia hablaré de las herramientas que necesitamos para ver la sanidad. Vamos a estar de pies.